Se puede liberar. Un momento, por favor. Que no lo puedes conectar. Ya. Buenos días a todas las personas asistentes al 7º Seminario Internacional de Arte y Alteridad, la obra de arte como objeto ecosófico. Mi nombre es Jorge Bejarano Useche y seré el moderador y el lector de la traducción de esta ponencia. Es un honor tener el día de hoy a Jean-Claude Martin. Jean-Claude Martin es doctor en filosofía de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Fue director del programa del Colegio Internacional de Filosofía de París durante 8 años. Es conocido y allegado de los filósofos franceses Jean-Luc Nancy y Gilles Deleuze, a quienes dedicó varias de sus tesis y obras. Ha escrito una veintena de libros reflexionando sobre la filosofía, los problemas y creaciones contemporáneas como la ciencia ficción, el cine y la literatura. Damos la bienvenida a la ponencia Existencias Virtuales. Esta ponencia tendrá una metodología especial, la cual consistirá en leer la traducción del francés hecha por nuestro director académico del evento, el maestro Ernesto Hernández Barragán. La duración aproximada de esta lectura será de 1 hora y tendremos 20 minutos adicionales para un espacio de preguntas o comentarios del público, las cuales traduciré a el filósofo Jean-Claude Martin. Bon, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 7e Séminaire international de art et altérité, l'œuvre d'art comme objet écosophique. Mon prénom est Georges Bejarano Useche et je serai le lecteur de la traduction à l'espagnol de cette conférence. C'est un honneur avoir aujourd'hui la présence de Jean-Claude Martin. Jean-Claude Martin est docteur en philosophie de l'Université de Strasbourg, France. Il a été directeur du programme du Collège international de philosophie de Paris durant 8 ans. Il est connu et près des philosophes français Jean-Luc Nancy et Gilles Deleuze, auxquels il a dédié plusieurs de ses thèses et œuvres. Il a écrit une vingtaine de livres en réfléchissant sur la philosophie, les problèmes et créations contemporaines comme la science-fiction, le cinéma et la littérature. Nous donnons la bienvenue à la conférence Existence virtuelle. Cette conférence aura une méthodologie spéciale, laquelle consistera en lire la traduction du français fait par notre directeur académique de cet événement, le maître Ernesto Hernández Barragán. La durée proche de cette lecture sera de 1 heure. Et nous aurons aussi 1 minute additionnelle pour un espace de questions du public, lequel je traduirai à Monsieur Jean-Claude Martin. Bueno, existencias virtuales. La visión matemática y sus geometrías no están exentas de dificultades en una época en la que se ha establecido una ruptura entre la poesía y los números. Sin duda sería útil entrar un poco más en detalle en esta falla de nuestras representaciones académicas,
la mitología, el mitos, consistía en una imagen del mundo capaz de hacer visibles aquellas regiones que eran inaccesibles a la percepción. Una intriga capaz de reunir al mismo tiempo y en un mismo escenario espacios heterogéneos o temporalidades más amplias que la duración de una vida. El principio y el fin pueden distenderse más allá de una existencia humana en la configuración de los acontecimientos. Pero hay diferentes tiempos. En cualquier caso, el tiempo de las estrellas no es el nuestro. Hay capas de duración que no son homogéneas. La ciencia, en su afán por salvar los fenómenos, igualmente apela a la imaginación para explorar las distancias en estas formas sin cronología. Kepler, antes que Euler, proponía de hecho títulos extraños, secretos, misteriosos, para burlarse de las rarezas del cosmos, apilando los sólidos platónicos de los que el número, la cifra, no eran del mismo orden. Imagina un mundo, Kepler, anidado según diferentes figuras geométricas que desbordarían la imaginación de cualquier novela. Los niveles de heterogeneidad muestran amplitudes que son accesibles únicamente a las matemáticas en primera instancia. ¿Y qué podemos decir hoy siguiendo los giros de la contracultura, alimentados por visibilidades más técnicas, en particular a través del cine, la ciencia ficción, los cómics, saturados de imaginación? Más aún, ¿cómo no ver en la ciencia misma la importancia de los números imaginarios bajo la invención de una realidad que se ha vuelto compleja? ¿Y qué decir del estatus de la imagen? ¿Qué pasa con el viaje en su geometría n-dimensional? ¿No puede entonces la imagen multiplicarse contra todos los poderes iconoclastas que se defienden de ella? Hay que desconfiar de ciertas imágenes. Que hay que desconfiar de ciertas imágenes, que no todas valen igual, no podemos dudarlo, más aún cuando ellas vienen a ser el sostén, el brazo de la comunicación mediática. La imagen parece estar capturada por el mundo de la publicidad que invade el mercado. Todas las imágenes, si bien comparten el mismo poder de convicción, no expresan el mismo aumento de intensidad, ni el mismo grado de verdad. El mito, la imaginación expandida que lo califica, conforman a veces las armas ideológicas del conquistador y de un mercado financiero con intenciones puramente económicas. Su poder de seducción constituye, en efecto, la punta de lanza del marketing y de las políticas que nos subyugan, que nos dirigen hacia desastres cuya historia muestra siempre las mismas carencias. ¿Cómo levantar y sostener la imagen en su poder de verdad, en tanto que experiencia, sin producir una visión desgastada de ella que termine siendo el relevo de la doxa? ¿Podemos escapar de esta doxografía en la que la rentabilidad representa su única finalidad? Es evidente que la imaginación tiene sus peligros. Esto ha sido denunciado al menos desde Platón, y no se sabría añadir nada de interés sobre este punto que no haya sido ya señalado por análisis sutiles. La mayoría de las veces para deconstruir la máscara ideológica que acompaña a la mercantilización de toda producción. La distopía realiza la crítica aguda de la misma. 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley nos ofrecen escenarios inquietantes. ¿Es esta una razón para rechazar el poder creativo de la imaginación, depositándola solamente en las manos de los blockbusters o de los éxitos de taquilla? Y esta palabra imaginario no permite abrir un sector de la imaginación que no sucumba a la verosimilitud, a la imitación colectiva de la que disfrutaría algún leviatán de la industria cinematográfica. En cualquier caso, las pinturas de Turner no podrían confundirse con la publicidad para un perfume. De la misma manera, la imagen del pensamiento, las visiones de las que es capaz una filosofía, nunca pueden reducirse a la promoción de un libro entre las bambalinas del mundo editorial. En cuanto a las imágenes que se imponen en la red de las redes sociales, los mitos políticos extremistas
las justificaciones de conflictos armados que buscan un nombre místico, jamás compartirán la potencia de ninguna verdad. Comillas, tormenta del desierto, Desert Storm, en la guerra del Golfo, o muchos otros nombres de guerra, no nos convencerán realmente. Difícilmente conocerán la loca certeza que proviene de los espectros, de los fantasmas, de los aparecidos que acompañan a toda percepción para conducirla hacia nuevas formas de individuación. Siempre se produce un ascenso local hacia las existencias virtuales. He aquí, pues, el cruce de un pozo que desestabiliza la visión habitual, convirtiéndola en una perturbación creativa. Un segundo, veo un poquito de agua. Sumergirse con curiosidad del otro lado del espejo, a riesgo de la ilusión, pero de las ilusiones, una vez perdidas, ¿qué queda? ¿No son al menos la motivación para dar un salto? La razón clara es, en efecto, inconsolablemente triste, el aburrimiento. Franquear el límite de la certidumbre por sí solo constituye el corazón de la aventura en el sentido de Jan Kelevich. Una aventura del futuro, de un porvenir en el que embarcarse en la incertidumbre, sin programa establecido, más que una instantánea que nos expone al destino más imprevisible. Arriesgar la ilusión, dejarse atrapar por lo que promete en la ilusión, era la única topología verdaderamente post-kantiana, al menos la que nos tiende los brazos hacia otra imagen del pensamiento. Necesitamos otra experiencia sensible, lejos de todos los viejos discursos, todavía atormentados por la santidad de la razón, tanto como por la carne del mundo, deudoras solo del sentido humano, del cuerpo antropocéntrico. En cualquier caso, hay otros niveles de sensación distintos del que Kant realiza bajo el nombre de fenómeno. Otras fenomenalidades que se producen según registros, siguiendo capas más sutiles. Y la moral no puede apropiarse del flujo de imágenes de las que ella misma tendrá necesidad para difundirse y universalizarse. Más valdría la creencia sin fundamento cierto, sin ninguna razón última. Lo monstruoso, en lugar de lo bello como único símbolo del bien, nos enseña las transgresiones creadoras, incluso en la fealdad. Por lo tanto, una teoría del fantasma no sería exagerada para calificar de una manera nueva lo que es el aparecer, la aparición, la apariencia fantasmal que parece conferir al aparecido la virtud de un retorno. Hay que suponer un eterno retorno que la literatura ha explorado en primer plano, pero también la experiencia paranormal de la que los hermanos James han organizado algunos arcanos, alejándose de una fenomenología que con demasiada frecuencia solo conoce la carne, cuyo sentido sigue siendo un sentido común, un sentido abordado por el propio cuerpo, intersubjetivo, cuando la aventura, por el contrario, nos empuja hacia lo impropio, hacia lo absolutamente otro, mayúscula, incluso lo inhumano. Probablemente no sería muy innovador renunciar al intersticio bajo de la puerta por donde se deslizan los espectros. El ciego mismo la siente de una manera interesante, en la alteridad de sus sentidos agudizados. Entonces los fantasmas y los ángeles pasan de otra manera que bajo la relación del sentido común. El ojo ciego, el del verdadero ciego, aguza sentidos que no hemos entrenado, filtrados a través de la visión común. Me permito leerles un fragmento de William James. Cito. Ya he citado, dice, un caso muy curioso de esta alucinación en un ciego. Con frecuencia sentía la presencia de una figura con una barba canosa, vestida con un traje de sal y pimienta, o entrecano, un traje entrecano, que se deslizaba por la estrecha rendija debajo de la puerta, se aplanaba para pasar
Luego retomaba la forma humana. Se dirigía al canapé en el que se recostaba. Está ahí la cita. He aquí, en todo caso, un desbordamiento, un empirismo radical que se instala en otro mundo, el mundo del que aparece, que no entra en lo real como la tiria del corazón central en el organismo. Algo que tiene que ver con el gusto de la sal y pimienta para hablar de la imagen. No puede dejarse capturar por ningún centro capaz de fijarlo en la red intencional de los fenómenos. Más bien, sería un corazón que late salvajemente, saliendo fuera de sí en una receptividad, una procedencia que le hace señas a otros universos paralelos. Algunos, sin duda, llevan consigo su peligro, su posible fascismo, su poder de fascinación que nunca hemos querido promover. Pero este fascismo no es la última palabra del imaginario ni de la creencia, cuya verdadera imaginación tiende a menudo hacia lo increíble. Volvamos al imaginario, a este concepto que, en última instancia, está mal vivido, demasiado inscrito en la cultura popular, demasiado espectacular para complacer la abstracción de nociones académicamente aceptables. El problema de la apariencia y de la aparición misma a menudo tienen una forma casi surrealista, en el momento en que se presentan como más verdaderas que la naturaleza. Pero ¿no lo son después de todo? En todo caso, se inscriben bajo condiciones que agudizan los sentidos, impulsados por poderosos afectos que dominan los ojos, los nervios, en un desorden de todos los sentidos. Hablamos de instantáneas. La aventura de surgir el instante en el espejo y le da un contorno, la esperanza de un advenimiento que el ciego puede decir de otra manera. La mayoría de las veces, los fenómenos se recortan en los bordes, borrosos, con un área central relativamente nítida. La nitidez es excepcional, no constituye la regla. A menudo que te ciñas a un marco minimalista. A menos que te ciñas a un marco minimalista. Hay una nitidez de la viñeta en una tira cómica que la visión habitual nunca disfruta. ¿Quién ve así? La micrografía de la viñeta en la placa de la tira cómica no tiene el mismo perfil que una pintura mural, sin duda por su tamaño, su forma molecular, granos de visión de una nitidez, una precisión que te hace soñar surrealista. Son ciertas condiciones las que contraen su exactitud de acuerdo con un todo cuya meticulosidad es sorprendente. Pero quizás la literatura también sabe aislar ciertos aspectos localizados. Shakespeare, en Hamlet, hace renacer en su naturaleza teatral el fantasma del rey fallecido. Produce una atmósfera que da a los sentidos un poder superior. Basta con escuchar sus lapidarias palabras, comillas, el aire muerde duramente, hace mucho frío, es un aire agrio que oprime. ¿A qué hora ahora? Un poco antes de la medianoche, creo. No, ha sonado la medianoche. En este caso, el momento está cerca. Cierro comillas. Una imagen amarga. Era necesario el teatro para producir el montaje, la escena de la ópera, la pantalla cinematográfica o la plancha del dibujante. Sartre parece curiosamente descuidar este aumento de la imagen por las sensaciones. El carácter surrealista de una visión específica de lo imaginario, el frío accesible al ciego, acompaña todas las visiones de ultratumba. La sensación de altitud, la elevación de la hora, es una condición esencial para el carácter de un acontecimiento. Lo que Sartre reconoce en ciertas observaciones, pero sin tomar realmente en serio este componente afectivo, su propia cumbre, la altura o profundidad que la caracteriza, el pozo en el que se mueve. Se contentó con citar a Leroy,
según el cual la intensa vida que emanaba de ella era tal vez más profunda que si me hubiera encontrado frente al objeto real, cierro comillas. Se siente algo esencial que yace debajo de esta profundidad. En cualquier caso, se trata de un abismo de un orden completamente diferente al de las cosas, cuyos contornos a menudo permanecen desvaneciéndose. Pero, ¿de qué profundidad podemos extraer visiones que se han vuelto virtuales de una precisión interna, para retomar la palabra de Peggy? ¿Cómo podemos entender tal intensificación? Preocupado por la seriedad fenomenológica, esta profundidad no fue abordada inmediatamente por Sartre, sin duda en razón de la independencia de estos fenómenos con respecto al sentido común, tanto como al lenguaje como medio de comunicación. Una autonomía que lo sustrae tanto al poder de la intención como de la conciencia del sujeto que Sartre quiere ver triunfar a toda costa sobre el campo de lo imaginario. No sin mantener a raya esta atmósfera verdaderamente inquietante, este contexto puesto fuera de cualquier egología. De hecho, lo aparecido se burla de mi poder para afiliarlo al juego de las intenciones, hasta el punto de dibujar los elementos según una formación inconsciente, involuntaria, asubjetiva. Nadie lo quiere de vuelta. Se impone de improviso. Y Sartre a menudo se siente atraído por este límite en su teoría de las emociones. Siempre es contra mi voluntad, con el terror de quien se tapa los ojos, huye de lo inefable y de lo repugnante. La imagen en cuestión se libera aquí de las exigencias del entendimiento y aún del gusto, del que el ciego ya no toma nota, pues permanece en el plano gustativo de la carne. Y la voluntad, la razón práctica, no puede extraer de ella ningún imperativo. Solo queda lo hipotético. ¿Quién aparece aquí tan repentinamente y contra viento y marea? ¿Dónde entonces se produce una imagen tan a menudo alienante? En última instancia, estas preguntas se están haciendo sin nosotros. Ellas habitan, por ejemplo, el cuento de Henry James sobre Tour de Cru. Aquí una nota que considero importante leer. Henry James, The Turn of the Screw, en español, Otra vuelta de tuerca, que probablemente sea tan incierto como un motivo en el tapiz. Se podría responder, lo tengo en la retina, lo tengo en la piel, expresiones ya comentadas en estos términos por los hermanos Goncourt. ¿Qué es entonces este lugar que hace efracción en la visión retiniana como estallido de otro mundo posible? ¿Y cómo es que esto no depende de nuestra voluntad, estando la aparición sustraída a nuestro poder de provocarla, como observa Leroy, una imagen sometida pero libre de la más mínima intención? Estas deberían ser las preguntas insidiosas, capaces de hacernos entrar realmente en los orbes del imaginario que se ha vuelto real. Al menos esta es nuestra tesis, o al menos el orden de prioridad de nuestras preguntas. Preguntas que surgieron a lo largo de nuestros senderos, que pretendían ser tan exigentes como atractivos. Al hacerlo, recordaremos las apariciones más inesperadas. Con cierta insistencia, una obsesión que no se puede controlar, pero que parece pertenecer a la aparición misma, como si el sujeto estuviera enteramente sujeto a su ocurrencia, aterrorizado por su visión hasta el punto de girar la cabeza, pero fascinado al fin y al cabo. Una región al margen parece que vuelve estos fenómenos independientes de la constitución intencional de los objetos. Fenómenos fuera de la fenomenología, si por fenomenología se entiende la estructura de nuestra constitución, de nuestra formulación sensible. Estos acontecimientos están tan alejados de la estructura del sujeto que todo esto aparece enteramente como un solo bloque.
El sentido íntimo del tiempo y su sucesión habitual se encuentran finalmente trastornadas por una irrupción brutal, aquella que ya no encaja en absoluto con la cronología de nuestras expectativas, el motor del suspense en el cine. Todo lo que templa la voluntad, o más profundamente la serie de secuencias disciplinadas en el tejido de la costumbre, se deconstruye, se expande en otro tiempo. La medianoche se anuncia como esa hora fuera de la hora cero. Solo puede contarse por encima de los demás momentos del reloj. Entre 1 y 12, el intervalo de 0 horas se desliza por todas partes, haciendo oscilar el segundero de un salto. Un pasaje espasmódico que se desliza en la imagen de forma cinematográfica o siguiendo los paneles ilustrativos de una plancha dibujada. Entonces comienzan a temblar las consecuciones que pasaron con demasiada facilidad de una cosa a otra por transición. El transcurso que los inmovilizó uno tras otro se desintegra en favor de un instante brutal, un instante intermedio que airea el todo, en un todo único, un instante que salta entre los elementos más heterogéneos. Bajo tan discreto montaje, las protensiones y las retenciones ceden según visiones que Proust también verá regresar en un tiempo quebrado. Y Sartre, lector de Proust, lo reconoce en su lectura del Héroe, a quien se toma la libertad de citar, comillas, la síntesis de las representaciones es diferente de lo que es en el estado normal, cierra comillas. En consecuencia, las operaciones involucradas, las categorías que las padecen, apuntan a una aparición difícil de orquestar según el tiempo disciplinado por, comillas, las formas a priori de la sensibilidad, cierra comillas, sometidas por Kant a un reconocimiento de conceptos. Es otro reconocimiento, un reconocimiento súbito frente a una imagen doble y cristalina, un poco como las formas de la paramnesia, la sensación de déjà vu, evocada de manera cubista por Bergson en Materia y Memoria, el anverso y el reverso del cubo entrando de repente en la misma imagen por deformación topológica, visión en una bola de cristal, torsión de la mirada por mapas que contienen en la aparente simetría alguna asimetría. Bajo tales fenómenos, el pasado y el presente serán de repente contiguos. Se distribuyen según un orden diferente al de la simple sucesión, de tal suerte que lo que percibo se sostiene en un paisaje desconocido, pasando bajo la puerta, un paisaje tan singular que solo puede volver para instalarse en la experiencia vivida en otro tiempo, aquí mismo, con la sensación tal vez de otro comienzo, de una revelación, de un desapego de la causalidad y del determinismo de los encadenamientos. Y parecería que Sartre, en las últimas páginas dedicadas al imaginario, percibe su carácter ya no solo patológico, lamentable, sino absolutamente creativo, incluso si el orden, tanto como el curso del tiempo, estén alterados, oscurecidos por extraños fantasmas, por apariciones insistentes. Comillas, en algún lugar, en los bordes, aislado y furtivo, aparece un sistema parcial que es el pensamiento de este estado crepuscular, o, si se prefiere, que es este estado crepuscular mismo. A decir verdad, estamos muy lejos de la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo. Estos dos mundos se han venido abajo. Estamos tratando aquí con un tercer tipo de existencia para la que faltan palabras para caracterizarlo. Cierra comillas. Las palabras faltan. La película de terror las ofrece y las suspende. ¿Dónde encontrarlas entonces, si no en los peores relatos fantásticos de la literatura, relatos poco reconocidos por las instituciones, los de un Lovecraft o un Tolkien, más quizá que en el reconocimiento académico de un género?
Sartre, por supuesto, solo araña esta superficie de coexistencia, este embrujo de la imagen, sin entrar realmente en este tercer modo de existencia. Pero al indicar este colapso de las particiones como si fuera a hurtadillas, se abre una comarca, una falla, medianoche que desborda lo que la conciencia es capaz de constituir por su propio fondo, al mismo tiempo que se encuentra distanciada la forma factual de los objetos que podían ser tocados y apropiados. Asimismo, esta aparición y esta alucinación pura de lo fantástico no pueden darse según un presente tangible, capaz de dejarse definir. Más bien se trataría de un recuerdo al mismo tiempo que de una visión. La memoria de algo que no está realmente presente, cuyo presente ya está dado como un estado puro. Un poco a la manera de una situación en la que tengo la impresión de haber encontrado ya en un lugar semejante su imagen tan fuerte, tan adherente, en la impotente evidencia de un vívido y localizable. Por supuesto, surge la pregunta, ¿cuándo? Y bajo este cuestionamiento, la forma de la aparición comienza a tartamudear. Se presenta claramente como un recuerdo extraño en la trama de nuestra existencia, una especie de recuerdo impersonal, un recuerdo flotando de una parte a otra del presente. La hora cero es, por lo tanto, la hora de las apariciones extrañas, el punto espectral del tiempo mismo. Y esta imagen perdurable nos persigue. Ella siempre habrá sido vivida como pasado, demasiado bella para no ser más que del hoy, pero demasiado densa para sostenerse solo en el eje gramatical. Un estado arquetípico que da así la sensación de renacer, de encontrar un lugar, de haber reivindicado siempre su extraña impresión, su evidencia antepredicativa, anterior a todo vivido, pero sin embargo siempre por venir. En el cine, las películas más curiosas forman el material entre los dos Terminator, tanto como el ejército de los 12 monos. Y los cuentos fantásticos de Théophile Gautier rebosan de episodios aureolados. Un cuento de Théophile Gautier nos cuenta la extraña aventura de un pintor que hace el retrato de una desconocida. Frente a la imagen de la bella desconocida, las palabras se imponen. Comillas, siempre te he amado. Cierra comillas. Comillas, siempre supe que iba a encontrarte. Tenía la premonición de una fatalidad, de una necesidad. Todas estas son expresiones sostenidas en el borde crepuscular de la conciencia, de sus flashbacks. Pero lejos de estar cumplido, un pasado puro insiste en la composición del retrato, que sin embargo es impuesto por el actual presente. El artista nunca la ha visto, pero una figura se impone como apareciendo ahora, negándose a dejarse compartimentar por la memoria. Un régimen de imagen en persona que se basta en sí mismo, que fluye fuera del tiempo. Podemos hablar tanto de arquetipos como de retrotipos o futurotipos, a la manera de ciertas imágenes cuyas márgenes Jung debió interrogar con toda razón. Se las encuentra sin que haya habido entre su acta de nacimiento ninguna influencia, ningún paso temporal. De modo que la palabra inconsciente sigue siendo apropiada para este tipo de emergencias, tanto críticas como clínicas. Pero un inconsciente compuesto de bloques, de sólidos, imágenes tan duras como pirámides o cubos monumentales, imponiéndose a la arquitectura más allá de las épocas y geografías de su aparición. Y sin que haya existido, sin embargo, ningún vínculo real entre regiones a las que todo las separa, desde el clima hasta las distancias oceánicas. Lo que los filósofos crean propiamente frente a tales imágenes surge de un retorno similar, quizá como la abeja que encuentra el antiguo daño de una colmena ideal en el momento de confeccionar sus hexagramas de cera. Retornos que Lovecraft designa hacia tiempos interestelares,
sin cuenta alguna, sin ninguna medida. Monstruosidades que invaden el pasado tanto como el porvenir, con una eternidad siempre nueva. El sueño solamente los abraza. Siguen siendo monumentos en alguna parte, pero hay que reconocer en su creación una parte visionaria que va más allá de su existencia de piedra. Tal vez volúmenes de espacio-tiempo cuyo pavor no puede encerrarse en ningún momento de la historia. Este es el caso de los filósofos más insignificantes, así como de los más grandes. Plotino, al seguir sus hipóstasis, da testimonio de ello. Leibniz, al visualizar las perspectivas monadológicas. Hegel, al invocar el absoluto. No se trata solo de que sea necesaria la relectura, el comentario, la glosa y la reflexión sobre las formas de expresión más antiguas. Por supuesto, tal repetición se impone desde el principio en Platón, a través de sus personajes míticos, en Aristóteles, en la forma disertante de sus referencias, de las citas que realiza. Detrás de esta letanía de filósofos se esconden esquemas, visiones que vuelven de uno a otro. Hacen parte de los sistemas más bellos, sumergiéndose en lo fantástico para traer de vuelta los recursos de su inspiración. Esta forma alucinatoria no solo se explica por la imagen del pintor o la estatuaria del escultor. La arquitectura por sí misma no será suficiente para elaborar la arquitectura de tal paisaje en el momento en que el filósofo recurre a una caverna, a la celda monástica donde, por ejemplo, Anselmo tramaba sus argumentos, al calor de una estufa frente a la cual adquieren su magnitud las meditaciones metafísicas, o al crujido de una cortina corrida cuando Malebranche va en busca de la verdad, con las puertas y los postigos cerrados. No abordaremos estos casos que hemos explorado extensamente a lo largo de toda una vida. Y por supuesto, podemos escribir libros sobre cine, cómics o incluso de geometría para entender cómo hacer esos volúmenes y ver cómo vuelve su insistente duración. Debajo de todos estos restos se dispone una entrada preparatoria en el espacio propio de la filosofía. Por supuesto, como una visión del mundo, como la articulación de un universo en la dispersión generalizada de los materiales. Y no son las teorías más abstractas las que lo imponen, sino extrañas referencias, alegorías o ejemplos en los que los profesores no quieren detenerse durante una carrera universitaria que, como siempre, quiere lo esencial en el borrado de lo bizarro y lo sorprendente, al parecer en los márgenes de la filosofía. Una cosa dada, a menudo nos es imposible tener una descripción que asumiría la integral. Es necesario poblar el fondo que da toda la profundidad, la imagen del pensamiento que se alimenta tanto de horrores como de sombras espectrales. Ciertamente, la filosofía produce su tira cómica antes de recurrir al concepto. Generalmente estamos frente a bocetos, como en el caso del cubo, cuyas perspectivas variarán a medida que lo recorramos, una tras otra, en el encadenamiento de su sucesión. Una variación imaginativa, sin duda. Es difícil obtener de ella, en una sola pieza, una intuición que sea capaz de concentrar en el instante las múltiples intenciones de sentido. El recorrido irá desgranando una a una estas variadas aristas. En la percepción normal, solo obtenemos la foliación de las cosas, de los aspectos, de las caras que se encuentran bajo la mirada de la fenomenología, algo que Sartre nos dio la oportunidad de subrayar frente a la estatua de Auguste Comte, a través de la mirada que se apoya sobre la presencia de otro detrás de la escultura. La intuición de una integral que resumiría todas las diferencias constituye, sin embargo, el horizonte de la geometría, aparición de una cosa trascendente a la que nuestras facultades tienen el hábito de encadenar según las leyes de recepción que caracterizan el espacio y el tiempo de la finitud. Un poco como para reunir la mirada anónima de las cosas mismas, con el entrelazamiento virtual de su presencia reflexiva, de su complejidad tangencial.
entonces comienza el registro loco de un hipercubo. Ahora bien, parece que la intuición matemática, tanto como las visiones de la imaginación, se muestran capaces de dar este salto intuitivo, de captar este todo, con mayúscula, como en un solo bloque, en un tablero simultáneo que reúne el conjunto infinito de las sucesiones. Los bocetos que han sido arrancados a la cosa están soldados de tal manera que las perspectivas se mezclan y hacen del pasado, del presente y del futuro un manojo de flujos temporales que se han vuelto inextricables. Un grupo consistente captado en la intuición del instante, en la ilimitación de lo que aparece. Acontecimientos que Husserl, sin detenerse en ellos, reserva a los fenómenos de la afección, el afecto que nunca se produce por los bocetos locales, sino de repente, en un modo absoluto que no tiene caras, ni perfiles, ni pasado ni presente, tanto que fuerza a la percepción hacia una visión global, una integral sin sucesión. Así se produce una ligazón ebria, un éxtasis entre el todo y las partes del tiempo que se puede calificar de anormal, de irracional, a tal punto que el todo, mayúscula, precede a la menor de las partes, volviendo en ellas cada vez en su globalidad. Hay una nota que dice, sobre este extraño bascular del tiempo, se puede leer las páginas 180 y 181 de La filosofía de l'algèbre de Jules Wiemann. En todo caso, conservaremos el brutal fenómeno del embrujo, el embrujo como fenómeno, como modo de aparición crepuscular, cuando la solidez del objeto y el mundo, cuando la solidez del objeto y el mundo seguro del sujeto ceden el paso a un modo de existencia terrible. Invocaremos así un tiempo que presenta formas que siempre reconocemos como de un bloque, al igual que con el bastón, del que uno no puede separar los extremos, un bloque de una nitidez que no solo remite a un pasado antiguo, es un pasado que ya se siente en algún lugar de todo presente. Estos son los dos extremos del mango, del que se puede decir que son contemporáneos del presente mismo, pero en una sola pieza, cuando los bordes entran bajo un solo fenómeno. El pasado ya no se revela como un presente antiguo, sino con la sensación de lo que nunca ha sido simplemente presente. Siempre se experimenta como una evidencia inmemorial, de la cual la primera vez es ya la segunda, habiendo tenido lugar antes de cualquier encuentro, de modo que ahora puedo reconocer su necesidad y someterme a su hechizo. La sombra del todo, con mayúscula, se cierne sobre la mirada de las cosas de las que encontramos conglomerados en las fantásticas descripciones de Tolkien, bosques que se han convertido en entidades consistentes, prados cuyo enredo de elementos se vuelve cuántico. Más extraño aún, cuando se siente cada sección de lo real sumergida en un continuum anterior a cualquier pasado, el más remoto, hasta el punto en que se dirá de este género de imágenes que finalmente reactivan un pasado puro cuando, comillas, la hoja muerta caía ahí donde ella permanecía, cierra comillas. Y es la ficción, o al menos la fantasía, la que mejor capta el asombro de tal encuentro. Los seres crepusculares que de repente resucitan en este acercamiento espectral, tal vez en la forma en que Hölderlin revive a Esquilo, o en el reencuentro de John Keats con Hiperión, sin olvidar a James, que está girando una tuerca sin origen. Esto sería, en efecto, aceptable, dado el prestigio que estos nombres han podido desarrollar. Pero, ¿a qué precio? Keats murió joven y sin gloria. Poe, Edgar Allan Poe, es objeto de burlas y termina siendo un borracho. Deberíamos entonces desconfiar de Vértigo de Hitchcock, cuyos deslizamientos temporales hemos encontrado en una filosofía de lo monstruoso. ¿Y qué decir de Stanislaw Lem, que reescribe las meditaciones metafísicas en una nave que orbita alrededor de Solaris, o el enredo de los anillos en la novela de Tolkien? Tantos textos que invocan un mismo retorno. Admitimos ciertamente
el prestigio de los primeros por su reconocimiento académico, pero no sin rechazar frecuentemente a los segundos, más contemporáneos, por la novedad impertinente de sus enunciados, sea lo que sea de su escritura suntuosa. En otras palabras, nada nos impedirá recurrir a ella como forma de experimentación trascendental. Jean-Claude Martin. Bueno, hasta acá la ponencia de Jean-Claude Martin. Pasamos entonces al momento de preguntas. Merci, Monsieur Jean-Claude Martin, pour votre merveilleuse conférence, précieuse. Et nous avons un espace pour des questions du public. Donc, je vous traduirai ces questions. Entonces, si tienen preguntas, yo se las traduciré a Jean-Claude y viceversa. Merci, en tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, nous vous entendons. Merci, parfait. Ça marche. Ça marche. Muchas gracias por la presentación, muy cautivadora. Yo quería preguntar cuál cree usted que será la influencia de... O sea, ya vivimos en una época de imágenes y ahora con las imágenes generativas, ¿no?, de la inteligencia artificial que pues, nos muestran cómo las máquinas procesan esas mismas imágenes, ¿no? Es como un mundo nuevo de imágenes que a la vez se están alimentando de sí mismas. ¿Cuál cree que sea el impacto de ese poder, de esa autofagia de las imágenes que tiene la inteligencia artificial en cómo concebimos la ficción y si cree que tendrá algún impacto en la filosofía? Gracias. De mantenerlo simple. Sí, muchas gracias. Il demande quelle est la fonction. Tout d'abord, merci de votre excellent, merveilleux, provocateur conférence, provocatrice. Et la question c'est quelle est la fonction des images génératives, de ces images qui s'engendrent grâce aux intelligences artificielles et s'ils auront une fonction ou un sens pour la philosophie et la science-fiction. Oui, merci. Alors, en fait, j'avais cherché d'autres objets que les objets classiques. C'est bon? Oui, ça va, c'est bon. Ça va. Donc, j'ai essayé de chercher d'autres objets que les objets classiques de la métaphysique, par exemple, hein, que c'était Dieu, le monde, le moi. C'était pas ça que, depuis Kant, la philosophie cherche à penser. Sí, él dice que su esfuerzo fue encontrar otras entidades distintas a el mundo, el alma o el yo y Dios de la filosofía kantiana, que eran como esos tres grandes virtuales de la filosofía moderna. Entonces él, en este texto, pues filosofía, hace un esfuerzo por encontrar otras entidades del mismo carácter virtual que el mundo, el alma o Dios, el mundo, el yo o Dios de Kant. Voilà, alors à partir de Kant, avec la critique de la raison pure, il considère que c'est des illusions, en fait, que les idées de la raison, bon, c'est quelque chose qui ne trouve pas dans le monde sensible une présentation, une exposition possible. Sí, o sea, Kant siempre va a seguir esa línea de estas ideas que son ilusiones, ¿no? Que al final son ilusiones y que no cuentan para el mundo de lo sensible. Entonces, él está haciendo como un esfuerzo para que esas ideas, esos virtuales, tengan sensibilidad, digamos, tengan un efecto, una función en lo sensible.
Voilà, donc à partir de Hegel, on voit qu'au fond, les philosophes vont essayer de trouver d'autres objets. Sí, entonces a partir de Hegel, que hay que recordar que el profesor Jean Claude es doctor de Estrasburgo, hizo su tesis sobre Hegel, una intriga criminal de la filosofía, que no creo que esté traducido al español, reenvía esto a dos objetos o a dos ideas, ¿no? Voilà, alors ce sont des objets très particuliers, évidemment. Bon, Hegel va les chercher dans l'histoire humaine sous le nom de ce qu'il appelle esprit, phénoménologie de l'esprit, donc ce serait des apparitions de formes de conscience qui seraient des consciences collectives, par exemple. Entonces, el primero de estos objetos es lo que él llamó una historia verdadera, que es la historia del espíritu, que es la historia de las apariciones. Sí, de las apariciones, sí. Voilà. Donc, alors, le deuxième objet, oui. Et donc, en fait, je pense que, par exemple, Hegel, aujourd'hui, se serait intéressé sans doute à l'intelligence artificielle, par exemple. Pues, vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Oui, je veux dire qu'un philosophe comme Hegel, s'il vivait aujourd'hui, il se serait sans doute intéressé, il aurait eu de l'intérêt pour l'intelligence artificielle, pour l'image virtuelle. Sí, dice que sin duda Hegel hoy día se interesaría por la inteligencia artificial. Et donc, en fait, moi, depuis le début de ce que je fais, des livres que j'écris, j'ai essayé de trouver donc d'autres objets métaphysiques que des objets qui seraient transcendants, qui seraient, donc, comme je disais avant, Dieu ou le moi. C'est pas ça qui m'a intéressé. Entonces, sí, una vez más, él, en su libro, creo que se refiere al de una intriga criminal de la filosofía, él se interesa por otros objetos metafísicos, otros que no sean el yo, Dios, sí, voilà. Et donc j'ai par exemple écrit, il y a une trentaine d'années déjà, peut-être, je crois, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'image virtuelle, où j'ai essayé de trouver dans l'image virtuelle, justement, et dans les jeux vidéo, pourquoi pas d'ailleurs, hein, les jeux vidéo, des formes de réalité qui ne sont pas des objets qu'on peut manipuler de la même manière qu'un stylo ou qu'on peut manipuler de la même manière qu'un crayon, et qui pourtant ont une existence dans le jeu. Entonces él, en su libro La imagen virtual, o sea, el libro es La imagen virtual, pues explora esto que nos ha venido diciendo a partir pues del tema de la ciencia ficción, del video. Oui, voilà. Sí, eso. Et par exemple, je ne sais pas, donc si je prends un cône, je l'ai dessiné là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je ne crois pas, non. Donc un cône, ce serait par exemple ça, c'est conique, hein, ça c'est assez conique. Si on l'éclaire d'en haut, ça va donner l'ombre d'un cercle. Et si on l'éclaire de face, ça va donner l'ombre d'un triangle. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, on est peut-être face à des objets paradoxaux, hein, des objets qui sont bizarres, curieux. Un cône, hein, on ne peut pas le percevoir forcément sur un plan, on ne peut pas le percevoir avec les 3 dimensions. Sí, entonces, pues él plantea allí en ese libro una serie de cuerpos o de frases que son objetos paradoxales, que son raros y que no se pueden percibir, pues sí, digamos, son como esos objetos metafísicos que vienen a relevar Dios o el yo o el alma que viene diciendo. Oui. Alors, les mathématiques, la géométrie, les mathématiques cherchent par exemple
aujourd'hui à rendre palpable des hypercubes, hein, des cubes démultipliés selon n dimensions, selon des dimensions supérieures à 3. Bueno, él ahí hace referencia a las matemáticas de hoy día, que con esa idea de lo n dimensiones, que busca como desplegar estos objetos paradoxales, digamos, pues en ese plano científico, ¿no? De las matemáticas. Oui. Voilà. Et donc, bon, il y a aujourd'hui, à partir de Sartre, en tout cas, une réflexion sur l'imaginaire. Alors, en mathématiques, il y a les nombres imaginaires, par exemple, mais Sartre ne s'est pas interrogé sur la géométrie. Sartre va, au contraire, prendre des objets imaginaires qui sont à la limite de la pathologie, qui sont à la limite du trouble mental, d'une certaine manière, hein. Bon, des images que la psychiatrie va essayer de comprendre. Entonces él trae a Sartre con sus estudios sobre lo imaginario, pues indicando que él no se preguntó por ese tipo de objetos imaginarios que están en el límite de los trastornos mentales. Un poco lo que vimos en la conferencia, ¿no? Oui. Oui, alors, donc, à partir de là, on peut, par exemple, reprendre des objets comme le rêve et essayer de comprendre comment s'articule. Alors, Freud, bien sûr, l'a fait, hein, il a essayé de comprendre quelles étaient les associations qui constituaient les images dans un rêve. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, también los objetos del sueño, las sensaciones que nos provocan realmente. Oui. Oui, alors donc, en ce qui me concerne, donc, mon idée, ça serait, au fond, de donner au rêve une réalité que, par exemple, Descartes avait refusée. Entonces, su objetivo es darle al sueño una realidad que, por ejemplo, Descartes no le hubiera dado. Esa es su idea. Bueno, y en lo anterior de los objetos del sueño hizo referencia a Freud. Voilà. Oui. Et donc, Descartes, par exemple, dans la première méditation métaphysique, il va dire que la réalité, elle est plus rationnelle, elle est plus ordonnée, plus organisée, mieux agencée que le rêve. Entonces Descartes, por ejemplo, dice que la realidad es más racional y ordenada que el sueño. Oui. Et donc, il me semblerait que lorsque on considère aujourd'hui la réalité, elle est peut-être plus absurde, elle est peut-être plus incohérente que certaines images du rêve. Entonces él dice que hoy día, a diferencia del tiempo de Descartes, la realidad es más incoherente. Sí, es más incoherente que en el tiempo de Descartes, y pues eso como que provoca esta necesidad como de, esto ya es como interpretación mía, como darle un estatuto, ¿no? Sí, hoy día la realidad es más incoherente, no es esa realidad, digamos, que pensó Descartes. Oui. Et donc, on peut inverser l'argument de Descartes, on peut inverser le raisonnement de Descartes en disant que c'est le rêve qui présente une cohérence plus solide que la réalité, qui s'effrite en fait dans des formes de violence. Je ne sais pas, si on prend le conflit aujourd'hui entre Israël et la Palestine, ou le conflit en Ukraine, la Russie, on voit là quand même une réalité extrêmement inquiétante. Entonces, podemos invertir la fórmula de Descartes y decir que este mundo corresponde más al mundo de los sueños, porque es más incoherente, pues es más sólido en ese sentido, que la propia realidad, y pues da un sartar de ejemplos como lo que está pasando en Palestina y todo este tipo de cosas actuales que para él son muy inquietantes.
Et du coup, Oui. la réalité, elle est envahie par des objets extrêmement étranges, hein, comme des drones. Les drones, ce sont des espèces de mécaniques meurtrières, hein, complètement automatisées, des robots, d'une certaine façon, pourquoi pas. Et on voit que, quelque part, aujourd'hui, la réalité, elle est envahie par des mauvaises réalisations matérielles. Sí, por ejemplo, él da el ejemplo de los drones, que son especies mecánicas asesinas automatizadas. Oui, vous pouvez répéter la dernière partie, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Donc, que ce sont des objets qui envahissent la réalité de manière matérielle. Hein. Ce n'est pas des rêves. Hein. Ça explose vraiment, quoi. Enfin, Sí, o sea, que son objetos como el dron que les dije, que tiene una realidad material, o sea, que son reales y que pues hacen lo que hacen, ¿no? Pues yo aquí para entender un poquito más, acuño un poco lo que dice Franco Berardi de que se usan estos drones es para matar porque no tienen conciencia moral, entonces no van a dudar un segundo en asesinar a alguien. En cambio, si fuera un ser humano, al menos habría un margen de decisión, ¿no? Je viens de citer Bifo, Franco Berardi, qui dit que les drones, cette machine assassin, oui. tout, tous les gens sans avoir de conscience morale, par exemple. C'est ça. Et il y a, comment dire, des morts qui sont réelles, c'est de la réalité. Je veux dire, des gens qui meurent réellement, c'est pas de la fiction. Entonces son personas reales que mueren y no es la ciencia ficción. Oui. Et voilà, par conséquent, j'ai le sentiment qu'on pourrait, contre Descartes peut-être, dire que l'imaginaire, le rêve, du côté de la littérature, du côté de l'art, sont peut-être plus prometteurs, plus riches que cette réalité qui est envahie par une forme délirante d'existence. Sí, entonces él dice contra Descartes que ese imaginario, ese sueño en la literatura, en el arte, tiene una potencia, digamos, o sea, sin insertan esa misma potencia de hacer real algo, como una especie así lo veo yo, ¿no? Como una especie de resistencia, digamos, como paralela a, o sea, o bien podemos hacer drones para matar, o bien podemos hacer literatura, ¿no? Como Tolkien que leímos acá, ¿cierto? Lovecraft, oui. Et on pourrait dire que le jeu vidéo, est un art où la violence ne s'exerce pas de manière aussi brutale que dans une guerre. Oui. Avec des drones, vous voyez, c'est pas. Je veux dire sí, que o sea, donc. Oui, je vous en prie. Oui, entonces pues, podemos decir que, por ejemplo, los videojuegos pues, son un arte, pero pues los drones no, algo así. Oui, continúe, s'il vous plaît. Oui, donc la réalité virtuelle, au fond, la réalité virtuelle pourrait se développer dans le sens créateur, dans le sens créateur d'un art capable d'une métaphysique, au fond, parce que les objets présentés, les personnages présentés dans un jeu vidéo n'existent pas de façon tangible. C'est bien quelque chose qui relève de la métaphysique, mais une métaphysique qui soit en mesure d'enrichir la réalité par une plus grande cohérence, au fond, que cette absurdité que nous appelons parfois la réalité. Entonces, en el dominio de la realidad virtual, pues se trata de enriquecer un sentido creador del arte dentro de esta metafísica con coherencia, avec enrichir le monde avec des cohérences, vous avez dit? Oui, c'est ça, qui pourrait, disons, enrichir, oui, avec beaucoup plus de cohérence le monde.
et l'existence que ce que nous appelons la réalité. Claro, si el mundo se nos presenta incoherente, entonces él propone crear a través del arte pues, un mundo con más coherencia dentro de esa misma realidad virtual pues, en la que vivimos. Par exemple, la réalité du marché. Quand on parle de la réalité du marché sur le plan économique, eh ben, ça me semble relever de quelque chose de tout à fait étrange qui conduit à des formes de monnaie qui sont plus des monnaies. Enfin, qui ne fait pas de l'argent trébuchant et sonnant, quoi. C'est de l'argent virtuel, souvent. Mais ce n'est pas une bonne virtualité, au sens où ça ne crée rien, justement. Il y a pas de... Alors, l'intelligence artificielle, pour moi, ça pourrait contribuer dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'intelligence, oui, à la création d'un monde qui ne soit pas juste le fantasme du transhumanisme. Vous pouvez répéter ce dernier, s'il vous plaît. Voilà, je veux dire par là que l'intelligence artificielle ne doit pas se laisser capturer par le transhumanisme. On ne peut pas faire de l'intelligence artificielle quelque chose qui servirait simplement à des fins transhumanistes, c'est-à-dire aux riches de cette planète pour prolonger leur existence dans un monde médicalisé par l'intelligence artificielle. Y entonces lo que él está diciendo es, pues primero pone el ejemplo de la realidad del mercado, que es un universo muy extraño, ¿no? Que nacen y se deshacen monedas que no son, que es dinero virtual y bueno. Y luego dice que la inteligencia artificial puede servir para el arte, para la creación, pero no para el transhumanismo, en el sentido de sus fines de prolongar, pues, lo que hemos desarrollado un poco en el seminario, ¿no? Otras capacidades. ¿No? Donc, vous êtes à l'encontre du transhumanisme, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le film de Ridley Scott, si on prend par exemple le film de Ridley Scott, Prometheus, c'est une critique d'un dieu riche, de quelqu'un qui est extrêmement fortuné et qui va essayer au fond de récupérer par un voyage vers une planète inconnue, là, la puissance des aliens pour survivre. Au fond. Il cherche à survivre au-delà de sa vie. Et donc le film de Ridley Scott, c'est une critique du transhumanisme qui est néolibéral, qui renvoie au néolibéralisme, une conduite capitaliste d'ailleurs, où les riches vont essayer d'emmagasiner l'argent pour survivre au-delà du temps, qui est celui du temps d'une existence, au-delà même de leur vie, grâce à des procédés artificiels, grâce à l'intelligence artificielle, etc., etc. Sí, entonces él da el ejemplo de Prometheus, la película, porque para él Prometheus es una película que critica el transhumanismo, o sea, que está en contra del transhumanismo, porque al parecer, pues, en esta película, el transhumanismo parece estar del lado del neoliberalismo, del hacer depender todo el dinero, en el sentido de que es el dinero el que nos daría más tiempo, que nos daría, ¿cierto? Entonces, el ejemplo de crítica al transhumanismo sería esta película Prometheus. Oui. Oui, alors, si l'intelligence artificielle est seulement l'expression ou le prolongement du néolibéralisme, à ce moment-là, on serait dans un cauchemar. Ce serait plus, comme chez Descartes, le rêve incohérent. Là, ce serait carrément un cauchemar. Entonces, si la inteligencia artificial es una prolongación del neoliberalismo, el sueño cartesiano se volvería más bien una pesadilla, dice. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais enfin, l'idée, ce serait de dire que
bien sûr que l'intelligence artificielle peut être un objet de la métaphysique. L'intelligence artificielle est un objet de la métaphysique qui est, après Kant, après Hegel, une forme possible d'intelligence, une forme possible d'esprit, une forme possible de phénoménologie, oui, c'est vrai, de phénoménologie de l'esprit, comme dirait Hegel, mais à condition de ne pas se laisser capturer par le néolibéralisme. Entonces, para como concluir la respuesta a tu pregunta, la inteligencia artificial evidentemente es un objeto metafísico, es una forma posible de inteligencia de espíritu en el sentido hegeliano de una fenomenología, o sea, de que hace aparecer cosas, pero siempre y cuando esta inteligencia artificial no sea en el sentido de una prolongación del neoliberalismo. Il vous dit merci. D'accord. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Il y a d'autres questions ou interventions? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta un poco corta. Es referente a Kant, entendiendo las imágenes de la inteligencia artificial bajo los términos de lo bello y lo sublime, ¿no? Entonces, mi pregunta concretamente vendría siendo esas imágenes de lo posible creadas por la inteligencia artificial, ¿son únicamente bellas o hay una posibilidad de que alcance lo sublime? Entendiendo lo sublime como eso que nos abarca, que es muy bello, pero que trasciende y nos genera un poco de terror o pavor. Gracias. Oui, il dit que, en suivant Kant et son esthétique du beau et du sublime, si les objets de cette intelligence artificielle seront aussi belles ou bien aussi terribles et monstrueux telles que l'idée du sublime. Il demande ça. Oui, oui, d'accord. Bon, chez Kant, le sublime a quelque chose d'intéressant. Le sublime est intéressant parce qu'il fait exploser, éclater notre manière un peu limitée de percevoir. Sí, él dice que pues, la idea de sublime es muy interesante porque hace explotar, estallar lo propio pues, de la percepción, o sea, rebasa la percepción. Oui. Oui, alors le sublime pour Kant, ça a quelque chose de très dynamique. C'est un moment de l'art, un moment de l'image aussi, de la perception également. C'est un moment de la perception où l'individu n'a plus de catégorie pour comprendre ce qu'il voit. Entonces, lo sublime es algo muy dinámico en el cual ya no hay individuo. Il n'y a plus d'individus et il n'y a plus de quoi? Nous n'avons plus, nous les individus, les moyens de trouver une catégorie pour comprendre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Ni categorías para entender. Oui. Oui, vous pouvez continuer. Oui, d'accord. Et donc, c'est vraiment, le sublime, c'est un choc. Le sublime, c'est une espèce de violence devant laquelle mon esprit est dérangé et doit inventer, créer d'autres approches que celles de la raison, que celles de l'entendement, que celles qu'on a déjà planifiées d'après des critères qui soient scientifiques, par exemple. Sí, pues lo sublime tiene una idea de que es muy violento, de que es un choque, desajusta el espíritu. Pero no retuve lo último. Vous pouvez répéter la dernière partie que vous avez dit? Alors, c'est ça, oui. Donc, ce sont des objets. Le sublime, c'est un moment où je vois des trucs, où je vois des choses que je ne comprends pas et que rien
aucune catégorie, donc aucune logique apprise me permet de décoder. Je ne peux pas le décoder. Je n'ai pas de code pour comprendre, je n'ai pas de concept pour comprendre ce que je vois. Sí, pues son objetos que no comprendo, que no tienen una lógica codificada. Oui. Et Kant va dire que devant le sublime, je suis obligé de réfléchir. Devant le sublime, je suis obligé de réfléchir, de mettre en route une autre intelligence, une autre approche du phénomène que celle du quotidien, que celle de l'habitude. Entonces, frente a lo sublime, estamos obligados, estamos forzados, estamos obligados a reflexionar cosas distintas a lo cotidiano. Sí, a lo cotidiano. Oui. Je suis obligé, par le sublime, c'est un truc qui, c'est une espèce comme un orage, une tempête, une tornade, c'est des exemples qu'il prend, où je dois faire appel je dois inventer des concepts comme un capitaine sur un bateau va devoir sauver l'équipage en trouvant un moyen d'échapper à la tornade, d'échapper à cette espèce d'horreur qui se présente à lui. Entonces, claro, frente a lo sublime surge la necesidad de salir de esa tempestad, de ese huracán, de ese caos, digámoslo así, y pues porque él en sí mismo es un llamado a encontrar una salida a eso, ¿no? Oui. Voilà, donc c'est le chaos. Le sublime, c'est le chaos, et c'est par ce chaos-là que la création est appelée à tracer un plan, à tracer une image capable de rendre viable ce chaos, de pouvoir le traverser, de franchir le Rubicon d'une certaine manière. Entonces, claro, es un caos, y como es un caos, pues llama inmediatamente a la necesidad de creación, y la creación es trazar imágenes que nos ayuden a atravesar ese caos y hacer viable esa travesía. Oui. Ouais, alors c'est donc très différent du beau. Le beau, c'est une catégorie esthétique. Le beau, c'est une catégorie esthétique qui est ordonnée par comment dire, pas par une catégorie, pas par un concept. C'est quelque chose néanmoins qu'on peut communiquer. C'est quelque chose qu'on peut transmettre, qu'on peut partager, le beau. Lo bello, contrariamente, es algo que se puede comunicar, es algo que se puede reconocer, tiene ciertas categorías. Oui. Et donc, quand il dit il y a quelque chose d'universel dans le beau, il dit le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Le beau, c'est un truc, c'est un sentiment, une sensation même que j'éprouve, mais que je peux partager de manière universelle. Le sublime, c'est autre chose. Le sublime, lui, je ne suis pas sûr qu'on puisse le partager sans passer par justement un mode de création artistique. Lo bello es universal, es comunicable, pero lo bello, ¿no? Pero lo sublime no se puede comunicar, y por lo tanto fuerza a encontrar mecanismos creadores para comunicar eso indecible, ¿no? Eso que no se puede comunicar o decir. Oui. Et donc, d'une certaine manière, le sublime, c'est ce qui vient provoquer notre créativité, c'est ce qui vient provoquer notre inventivité et la nécessité justement de produire ou d'inventer, oui, de créer des issues, des modes d'existence, un avenir, une histoire. Et l'histoire, justement, c'est quelque chose qui se pratique au contact d'événements qui sont de l'ordre de la catastrophe, qui sont de l'ordre du trop grand, du plus grand, quelque chose de trop grand pour moi. C'est ça le sublime. Entonces, lo sublime sí nos llama a la creatividad,
a crear también modos de existencia, una historia frente a estos elementos catastróficos. Oui. Alors donc, l'intelligence artificielle pourrait être un instrument. Et d'ailleurs, dans le domaine de la science-fiction, généralement, quand il s'agit de voyages dans l'espace, de vaisseaux spatiaux, l'intelligence artificielle apparaît comme un outil qui permet à un équipage, à une navette spatiale, d'atteindre un certain objectif, de traverser le chaos. Entonces, la inteligencia artificial puede ser un instrumento, una herramienta no sé por qué es Cristo. Donc, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la réponse à propos de l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Donc, dans les romans de science-fiction, l'intelligence artificielle est extrêmement invoquée. On fait référence toujours à l'intelligence artificielle comme moyen de traverser le chaos, de traverser les turbulences. La inteligencia artificial puede jugar un papel, un instrumento, una herramienta para atravesar ese caos, para atravesar esa travesía a través del caos. Oui. Oui, donc de ce point de vue-là, si l'intelligence artificielle n'est pas juste un moyen pour le néolibéralisme de créer de l'argent, de créer des échanges et de l'économie, à ce moment-là, il me semble que oui, on peut l'envisager comme un outil extrêmement utile dans le domaine médical, dans le domaine du voyage spatial et dans d'autres domaines artistiques aussi, pour nous permettre de traverser justement le sublime, le plus dynamique et le plus monstrueux. Sí, pues en últimas que sí que es una herramienta para atravesar ese caos de lo sublime, pues por ejemplo porque también sirve para intercambios económicos. Je me demande, Monsieur Jacques Martin, il y a quelque chose de négatif ou il y a quelque chose à critiquer à l'intelligence artificielle à cet égard? Oui, ben, en effet. C'est-à-dire si l'intelligence artificielle est simplement un moyen de calculer la croissance d'une action économique dans des nanosecondes, dans des secondes qui sont insensibles même à la montre, qu'on ne peut pas mesurer par une horloge, mais que l'intelligence artificielle permet de capter. Et donc, si l'intelligence artificielle nous permet d'acheter des actions économiques avant de les payer, pour les revendre, avant même de les avoir acquises, dans une espèce de temporalité dans un temps purement informatique, alors c'est juste un instrument de l'économie, ça ne crée rien du tout. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vendue partout. L'intelligence artificielle, la publicité va la montrer comme un instrument qui nous permet de nous enrichir, c'est tout. Bueno, pues yo lo que diría es que pues hay un elemento como limitante de la inteligencia artificial, es que como que solamente la utilizan para la economía o para el enriquecimiento, ¿no? Y pues esta inteligencia artificial está en todos lados. Oui. Et donc, on n'est plus dans l'imaginaire, là, on n'est plus dans le virtuel, au sens créatif du terme, mais simplement dans ce qui a toujours animé les bas instincts, les instincts les plus triviaux, les plus communs, qui consistent à faire de l'argent, dans les échanges, et pas du tout à créer quelque chose. C'est pas de la création, c'est de la vente, c'est de la négociation. Vous avez dit l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la création, ou si j'ai bien compris? Non, j'ai dit que l'intelligence artificielle, s'il fait simplement au service de l'économie, c'est pas de la création.
Entonces, claro, lo mismo que habíamos dicho ya antes, o sea, si solamente está al servicio del enriquecimiento de la economía, del neoliberalismo, pues no va a ser creadora. Él, digamos, como que rescata su incidencia como herramienta para atravesar lo sublime más en el campo de la imaginación y de lo virtual en ese sentido. Oui. Voilà. Parce qu'en effet, chez Kant, la catégorie du sublime, elle est invoquée dans le domaine de l'imagination. C'est claro, ahí viene algo súper clave, y es que la categoría de lo sublime se ejerce en el dominio de la imaginación, en Kant. Entonces, como lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, sí, totalmente está ahí la inteligencia artificial. On doit finir la conférence, donc vous voulez dire encore autre chose à propos de la question? Oui, alors d'abord, je voulais vous remercier, vous, à titre personnel, d'avoir lu le texte, qui était un texte un peu ardu. Entonces, pues él desea agradecernos a todos por haber incluido el texto de él en este seminario y que él cree que de pronto fue un texto demasiado arduo, es como muy difícil, como un poquito, un poco difícil. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, pero, o sea, ya me dijo. Sí, porque hace rato me está... No, sí. Bueno, oui, voilà, donc vous voulez dire encore à notre chose? Oui, donc, voilà. De notre part, merci beaucoup. Et donc, oui, je voulais vous remercier donc pour la lecture de ce texte qui travaille avec plein d'objets, différents et qui annonce un livre que je suis en train d'écrire, qui va paraître en janvier, qui s'appelle Nouvelle méditation métaphysique. C'est donc par rapport à Descartes qui a écrit les méditations métaphysiques. J'envisage de publier bientôt les nouvelles méditations métaphysiques. Voilà, je vous remercie. Ah, bueno, merci beaucoup, merci Jean-Claude Martin. Entonces, él viene a decir que il y a un commentaire, juste un commentaire, mais pas une question. Pero, o sea, voy a traducir primero lo que él dijo. Este texto va a estar incluido en un libro que él va a sacar en enero, que se llama Las nuevas meditaciones metafísicas, como haciendo alusión a Descartes, ¿no? Entonces, para que estén atentos las librerías francesas a adquirir el libro Las nuevas meditaciones métaphysiques. Donc, il y a un commentaire, juste un commentaire, et voilà. Nous vous remercions beaucoup de votre participation dans ce séminaire. Et vous avez fait partie plusieurs fois, donc nous sommes dans un sentiment d'amitié et gratitude très grand et nous vous remercions de ça. Donc, on va écouter les mots d'intervention d'une personne ici dans le public. Merci beaucoup por vos réflexions. Y voy a seguir en español. No, si quieres. Sí, sí. No. No, pues solamente, digamos, como, bueno, claro, como resumiendo, digamos, como esto que da que pensar sobre las nuevas imágenes metafísicas y lo que generó la conversación, como que sí me parece que está buena como traer esta reflexión hacia el campo de lo que ahora es como la filosofía de la técnica, la filosofía de la tecnología que se ha inaugurado gracias también al pensamiento de Simondon que proporciona, digamos, como creo que las herramientas para extender esta comprensión de la imaginación en relación con las creaciones, ¿no? Como que creo que este llamado que hace de las creaciones, del arte, etcétera, creo que hay una potencia de lo que, claro, Simondon llama, ¿no?, como la potencia inventiva y algo de lo que hemos estado hablando acá. Y se me hace, nada, como importante, digamos, como esta manera de
de hablar de la importancia de la imaginación y de replantear otras, como otras lógicas del espacio de realidad en consonancia con la tecnología y con la potencia inventiva que la tecnología en sus operaciones como puede, digamos, como proyectar, ¿no? Proyectar con nosotros. Y ya, muchas gracias. Oui, donc elle dit que elle vous remercie beaucoup de votre conférence, de votre brillant texte, et il dit qu'elle considère que ces réflexions à propos de l'imagination, de création, par exemple, comme on peut le voir chez Simondon, c'est très important pour entrecroiser ces questions de l'imagination et de la création avec les nouvelles technologies et avec la réalité technologique dont il y a une puissance inventive très riche, très grande et qu'il ne vient que de commencer. Donc, elle valorise beaucoup que vous posiez de nouveaux logiques de la réalité. Et donc, ça c'est une valeur très grande pour les nouveaux problèmes du monde, de la réalité. Donc, cette nouvelle logique, c'est d'une valeur très grande et elle vous souhaite de très grands succès avec votre livre. Donc, elle vous remercie beaucoup et c'est juste un commentaire. Je ne sais pas si vous voulez lui dire quelque chose. Oui, alors je partage complètement la référence à Simondon. Simondon, c'est en effet un penseur français qui a donné à la technique la posture, la position de ce que en effet, l'avenir, l'histoire était non pas tant celle de l'économie plutôt que de la technologie. C'est la technologie qui fait l'histoire, c'est la technique qui fait l'histoire et c'est pas tellement l'économie. En tout cas, ou c'est pas non plus l'événement tel qu'il était envisagé du point de vue strictement politique. Il y a un âge de la machine, il y a un âge des machines. L'époque de la machine à vapeur est encore aujourd'hui beaucoup plus importante peut-être qu'un événement simplement militaire ou un événement politique dans la mesure où les centrales nucléaires aujourd'hui sont encore des machines à vapeur, dans la mesure aussi où on voit comment l'informatique fait l'histoire, comment l'époque que nous vivons est celle de l'ordinateur, peut-être plus que des hommes politiques qui cherchent à nous gouverner. Et Simondon, c'était effectivement une référence extrêmement importante de ce point de vue-là. Entonces, él dice que Simondon es una referencia extremadamente importante desde ese punto de vista de que estamos en el mundo actualmente de las máquinas, como hemos visto en el seminario, del problema de la técnica, de la tecnología y de la informática, ¿no? También que digo en un momento dado que la informática hace historia, pues, me confío de ello, pues, porque lo noté aquí, porque se me acá. Y resalta mucho, pues sí, que el valor y la importancia de Simondon, pues para estas nuevas reflexiones en los nuevos retos, pues, que se nos presentan en el mundo. Oui, voilà, merci beaucoup encore une fois. Je vous demande un aplauso, no sé cómo dice. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. 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 Bueno, los invitamos a que sigan la programación de la tarde. A las 2 de la tarde con... No me acuerdo muy bien, pues empieza a las 2 de la tarde con un músico invitado, si no estoy mal, de Medellín, una conferencia muy importante, y cerraremos el seminario con Juliana desde Toulouse, Francia, virtualmente,
sobre la Minga, ¿no? Y habrá un concierto de cierre también, entonces para que continúen con la programación. Muchas gracias.